la charla de columna de la semana. El día de hoy vamos a complementar un poco el tema que vimos hace 15 días sobre balance de la columna vertebral, y hoy vamos a enfocarnos más como en análisis sobre el balance general y más enfocado en la columna dorsolumbar y su relación con los parámetros espinopélvicos. Entonces, para empezar, todos sabemos que la configuración de la columna y la pelvis, ¿sí?, están, digamos, configuradas de cierta manera para poder permitirnos una posición erguida y con ello tener los miembros superiores libres y tener una mirada horizontal, lo que permitió, pues, a través de los años y de los tiempos, el desarrollo cultural y la civilización de la especie humana. Como les había comentado en la charla pasada, muy importante como punto de partida cuando vamos a hablar de balance sagital es el cono de economía propuesto por Dubocet, que es aquel en el cual tenemos una posición que permite el menor uso de energía por parte de los músculos en su conjunto del cuerpo y nos permite estar en una posición erguida, ¿sí?, economizando, pues, como les había dicho, energía. Hay dos aspectos importantes cuando vamos a hablar de balance sagital y es la pelvis y la línea de gravedad. Entonces, aquí vemos dos pelvis, una de un primate y una de un ser humano. La del ser humano es una pelvis un poco más ancha y menos inclinada, lo que permite tener una posición erguida, ¿sí?, y tener una mirada horizontal. Y esto va a ser muy importante porque gran parte de los problemas de la columna van a generar una inclinación de la pelvis y eso va a generar unas posiciones, digamos, antinaturales que más adelante vamos a ver que van a generar que inicialmente se compense alguna desalineación de la columna en el plano sagital, pero posteriormente va a contribuir a que ese desalineamiento progrese. Y el otro aspecto muy importante también que tenemos que tener en cuenta para cuando vamos a hablar de balance sagital es la línea de gravedad. La línea de gravedad es una línea diferente al SBA, ¿sí? Es una línea que comienza por detrás del conducto auditivo externo, pasa por delante del promontorio o S1 y atraviesa las cabezas femorales. Todos los esfuerzos todos los mecanismos compensatorios que el cuerpo ejerce cuando tiene algún desbalance, esos mecanismos lo que buscan es mantener la línea de gravedad, no corregir el SBA, que vamos a ver que el SBA es una medida muy importante cuando vamos a hablar de desbalance sagital, pero es una medida que nos sirve para comparar en el tiempo el mismo paciente. Pero la línea de gravedad es lo que el cuerpo busca conservar cuando activa todos esos mecanismos compensatorios en el momento en que tenemos un desbalance sagital de la columna cervical, dorsal o lumbar. Muy bien, entonces cuando vamos a hablar de balance sagital hay que tener en cuenta algunos principios básicos. Lo primero, y para recordar, es que la columna vertebral tiene dos lordosis, ¿sí? Una que es la lordosis cervical y la lordosis lumbar y una cifosis dorsal. Hay que tener en cuenta que la lordosis cervical, pues en promedio, por estudios que se han hecho, tiene una lordosis entre 20 y 40 grados. La cifosis dorsal tiene una angulación entre 40 y 60 grados y la lordosis lumbar es la más amplia, que puede ser de 30 a 60 grados. Y recordemos que hay una cifosis a nivel sacra, pero de eso ya no vamos a hablar en estos momentos. También tener en cuenta que la lordosis lumbar, en estos momentos, digamos que se han hecho diferentes propuestas. Inicialmente vamos a ver más adelante que se medía entre el E1 y entre el plato superior de L1 y el plato superior de S1, pero digamos que esto ha cambiado un poco y ya la lordosis lumbar se divide en dos arcos, uno superior y uno inferior, pero ahorita lo vamos a ver con más detalle. Entonces, cuando vamos a hablar de la columna dorsal, y aquí voy a hacer hincapié, es que hace 15 días vimos balance sagital de la columna cervical, entonces acá no vamos a ahondar en ese aspecto, ¿cierto? Ya tuvimos una charla completa y ahora, como les había dicho al principio de la charla, vamos a ver columna dorsal, columna lumbar y parámetros espinopélvicos. Entonces, la columna dorsal es una porción de la columna que tiene una configuración cifótica natural, ¿sí?
Para medir la columna dorsal o el ángulo de cifosis, debemos trazar una línea sobre el plato superior de T1 y otra línea inferior sobre el plato inferior de T12, y donde se cruzan las perpendiculares de esas líneas, pues nos da el ángulo de la cifosis dorsal. Se dice que aproximadamente el ángulo normal de la cifosis dorsal es el 75% de lo que es la lordosis lumbar. Recordemos que la columna dorsal va a tener pocos cambios en el tiempo, porque es una porción que es rígida gracias a todo lo que son los arcos costales. Sin embargo, esta columna dorsal, esa cifosis dorsal puede disminuirse como compensación en desbalances cervicales o lumbares, y se da principalmente por los músculos erectores de la columna, tratando pues de compensar esos desbalances. El punto de mayor cifosis, eso es importante, este 7T8, eso es un punto a tener en cuenta, porque no podemos, la idea es no hacer una instrumentación y parar a este nivel, porque como es el punto de mayor cifosis, es el punto de que mayor estrés mecánico tiene en la columna dorsal, y pues eso nos llevaría a un síndrome transicional o un síndrome adyacente. Ahora, muchas veces podríamos tener dificultad para medir este ángulo desde T1, porque a veces las radiografías no son, con la mejor calidad. Entonces se ha propuesto que una de las formas de medir la cifosis dorsal puede ser desde el plato superior de T5 y el plato inferior de T12, teniendo en cuenta que el punto de mayor cifosis está entre 7 y T8. Cuando vamos a hablar de la columna lumbosacra, como les había dicho, la columna lumbosacra tiene una lordosis que puede ser variable dependiendo del individuo, y ahorita vamos a ver más adelante que existe una clasificación para esa variabilidad. Y se ha propuesto que la lordosis lumbar inicialmente se medía desde el platillo superior de L1 y el platillo inferior de L5. Después se propuso que dicha medición fuera del platillo superior de L1 y el platillo superior de S1. Sin embargo, como les había dicho, como la lordosis lumbar depende mucho de la configuración de los parámetros espinopélvicos, han tratado de dividir esta lordosis lumbar en dos partes, en un arco superior y un arco inferior, teniendo como línea, que divide estos dos arcos el punto de mayor, el ápice de la lordosis, o el punto de mayor lordosis, que la mayoría de los pacientes puede ser L3 o L4. Entonces, el arco superior lo definen como la porción de la lordosis lumbar que está entre la vértebra ápice de la lordosis, digamos L3, y el punto de inflexión. El punto de inflexión, ¿qué es? Es el punto en el cual la lordosis lumbar se acaba. Miren que en este ejemplo tenemos L5, L4, L3, L2, L1, T11, T12, T11. Miren que ellos miden esa lordosis lumbar hasta T11. ¿Por qué? Porque el punto de inflexión está en T11 y no está en L1. Entonces ellos dicen que este arco superior va desde el ápex de la lordosis lumbar, que en este caso es L3, hasta el punto de inflexión, que es T11, y esto hace parte de la medición de la lordosis lumbar. Ellos dicen que esta porción de la lordosis lumbar es una medida que es en la mayoría de las ocasiones constante, aporta a la lordosis total más o menos unos 20 grados, 25 grados, y que el arco inferior realmente es el que mayor aporta a la lordosis lumbar da, y va a ser muy variable de acuerdo a los parámetros espinopélvicos que vamos a ver más adelante. Entonces, cuando estamos hablando de balance sagital, los parámetros espinopélvicos son de vital importancia, porque de acuerdo a la configuración de estos parámetros vamos a tener una lordosis lumbar con unas medidas específicas, y eso va a hacer que la cifosis dorsal y la lordosis cervical también tengan una configuración específica, como lo vimos en la charla pasada. Entonces hay tres mediciones espinopélvicas o parámetros espinopélvicos básicos. La primera es la incidencia pélvica. La incidencia pélvica es una medida que se da entre un punto que se ubica en la porción media del plato superior de C1 con la cabeza femoral y una línea perpendicular a ese punto. Esta incidencia pélvica es un parámetro
constante, ¿sí? Es un parámetro con el que la persona, digamos, nace y crece, y es un parámetro que, a pesar de que las otras medidas se alteren, este parámetro como tal no se va a alterar. Por eso se dice que la lordosis lumbar, principalmente ese arco inferior de la lordosis lumbar, va a estar condicionado directamente por esta incidencia pélvica, como lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque entre mayor sea la incidencia pélvica, ¿sí?, más inclinado va a estar el sacro, y al estar más inclinado va a requerir mayor lordosis para esa inclinación de ese sacro. Pero esto es una medida, o esto es un parámetro que es fijo en la persona. La inclinación sacra, como les había dicho, va a depender directamente de la incidencia pélvica, porque si tenemos una incidencia pélvica muy grande, el sacro va a estar más inclinado. Y la inclinación pélvica, o el pelvic tilt, es una medida que se da entre el punto de la mitad del plato superior de C1 y una línea que baja, digamos, sobre la línea media y que cruza las cabezas femorales. Esta inclinación pélvica sí va a ser variable de paciente a paciente y de patología a patología, porque esa inclinación pélvica es uno de los mecanismos compensatorios que tenemos nosotros para poder tratar de balancear la columna cuando hay una pérdida de la lordosis lumbar. Entonces, tenemos una incidencia pélvica que es fija, ¿sí? Tenemos una pendiente sacra que va a depender de esa incidencia pélvica, que es mayor en la medida que la incidencia pélvica sea mayor. Y la inclinación pélvica, cuando tenemos una incidencia pélvica alta, la inclinación es baja, porque el sacro está con mucha pendiente y la pelvis tiene mayor capacidad de retroversión, es decir, el sacro está muy acá, está, digamos, tirado muy hacia atrás, ¿sí? Y la inclinación pélvica es poca, pero cuando hay un desbalance, uno de los mecanismos compensatorios es que ese sacro haga una retroversión para poder tratar de enderezar un poco más esa lordosis lumbar. Entonces, esta imagen que les traigo es lo que les estaba explicando. ¿Cuál es el efecto de la incidencia pélvica en el balance sagital? Y es que, por ejemplo, este paciente tiene una incidencia pélvica alta. Miren la línea media, miren la cabeza femoral, miren el sacro cómo está elevado, y eso va a permitir que este paciente, particularmente que tiene esta incidencia pélvica tan alta, pueda hacer un mecanismo compensatorio de retroversión pélvica, es decir, baja de retroversión pélvica, baja el sacro, ¿sí? Pero en el momento en que baja el sacro, la pelvis se inclina, pues obviamente para poder adaptarse a esta configuración de retroversión sacra y pélvica. Y miren que la pendiente sacra, en la medida que baja el sacro, hay retroversión pélvica, se aumenta la inclinación pélvica como tal, esa inclinación, esa pendiente sacra disminuye, ese sacral slope disminuye. Muy bien, pero entonces, lo que se ha visto es que no todas las columnas son iguales y que van a haber unas columnas o un tipo de columna que van a tener mayor predisposición a ciertos procesos degenerativos, y eso va a depender mucho de la incidencia pélvica que cada persona tenga. Entonces, este señor Rosulí propuso 4 tipos de columnas que van a depender de si el paciente nació con una incidencia pélvica baja o con una incidencia pélvica alta. Cuando hablo de baja, es una incidencia pélvica que va entre los 30 y los 40 grados aproximadamente. Entonces, cuando un paciente tiene una incidencia pélvica baja, hay 2 tipos de columnas. La regla es que la lordosis lumbar en estas incidencias pélvicas bajas es muy bajita, ¿sí? Como vemos en estos 2 ejemplos. Y miren que la pendiente sacra pues no es tan pronunciada, porque el sacro está más verticalizado. Incidencia pélvica baja quiere decir que el sacro está muy verticalizado y la pendiente sacra no está tan pronunciada. Pero esto lleva a una consecuencia mecánica, y es que la columna lumbar va a tener muy poca lordosis. En el tipo 1 prácticamente hay una cifosis casi que completa dorsolumbar, solamente habiendo como una insinuación de una lordosis lumbar en los 2 segmentos últimos, que son L4 y L5. La tipo 2 es una incidencia pélvica baja, no tanto como la tipo 1,
y digamos que tiene una lordosis lumbar armónica, pero es una lordosis lumbar muy poco pronunciada. Ahora, los tipo 3 y tipo 4 son columnas propias de pacientes con incidencias pélvicas altas, ¿sí? Miren que este sacro ya no está tan verticalizado, sino que está más inclinado, y esta pendiente sacra está mucho más pronunciado, sacral slope está mucho más pronunciado. ¿Eso qué consecuencia mecánica tiene? Que estos pacientes, para poder tener un alineamiento sagital armónico con esta pendiente sacra más inclinada y con este aumento de incidencia pélvica, van a tener un aumento de la lordosis lumbar o van a tener una lordosis lumbar mayor, ¿sí? La tipo 3 se dice que es el tipo de columna más armónica de todas, ¿sí? Y la tipo 4 es una columna en la cual ya hay una incidencia pélvica muy alta, y cuando hablamos de muy alta es mayor de 55 grados, y esa lordosis lumbar pues va a ser mucho más pronunciada y pues va digamos, a precipitar o a predisponer a los pacientes a sufrir algunas degeneraciones de tipo mecánico, tanto también como la tipo 1 como la tipo 2. La tipo 3 es la que menos afectación tiene. Se había dicho que la lordosis lumbar, o que la incidencia pélvica era más o menos, la lordosis lumbar más o menos 10. Y por eso se había postulado que cuando la resta entre la lordosis lumbar y la incidencia pélvica era mayor de 10 grados, se decía que eso ya generaba un desbalance de la columna lumbar. Sin embargo, el problema de esta fórmula es que cuando tenemos incidencias pélvicas muy altas, es decir, mayores de 55 grados, esta regla no se cumple, ¿sí? Esta regla no se cumple porque a pesar de tener incidencias pélvicas tan altas, pues la lordosis lumbar tampoco va a llegar a esos extremos. Entonces, para eso, y por unos estudios que se hicieron por allá en el 2012, donde recogieron más o menos 247 pacientes y analizaron los diferentes tipos de columnas que tenían de acuerdo a la incidencia pélvica, lo que ellos encontraron fue que en pacientes que tenían alguna pérdida de la lordosis lumbar y que requerían, digamos, corrección, el objetivo de esa lordosis lumbar no iba a ser de acuerdo a la fórmula, sino que iba a estar encaminado con esta otra fórmula en la cual hay dos constantes y juega un papel crucial la incidencia pélvica. Lo otro también es que el pelvic tick esperado también se toma en cuenta de acuerdo a esta incidencia pélvica que tienen los pacientes. Por eso es muy importante que cuando vamos a empezar a analizar un paciente con desbalance sagital de la columna dorsolumbar, la incidencia pélvica es el primer parámetro que nosotros tenemos que medir, porque de acuerdo a la incidencia pélvica que tiene ese paciente, pues con eso podemos decir cuál era la lordosis lumbar natural y normal para ese paciente de acuerdo al tipo de columna que tiene. Muy bien. Ahora, de acuerdo a esos tipos de columna, pues van a estar predispuestos a unos cambios degenerativos muy específicos. Entonces, en las columnas tipo 1, es decir, los que tienen la incidencia pélvica más baja, recordemos que tiene una lordosis lumbar muy baja y que casi todo es una cifosis, tienen muy poca capacidad compensatoria cuando tienen algún proceso degenerativo, porque como tienen un sacro que está tan verticalizado, no pueden hacer casi retroversión pélvica ni tampoco inclinación pélvica, y eso hace que tengan poca tolerancia o poca adaptación a los cambios degenerativos de la columna lumbar. Y la mayoría de los problemas que hay en este tipo de pacientes son a nivel de la unión LS5S1, porque es donde está, digamos, como esa pequeña lordosis, ¿sí? Y se imparte una gran carga sobre este segmento, y muchos de esos pacientes tienen listesis grado 2, grado 3. Y también lo otro es que en la unión toracolumbar, como es una cifosis casi toda, también hay mucha generación discal a este nivel. Entonces, los tipo 1 son pacientes que cuando tienen alteraciones o desbalances en la columna lumbar consultan rápidamente porque tienen muy poca capacidad adaptatoria a los problemas de columna. Los tipo 2, como les había dicho, también tienen incidencia pélvica baja,
también, ya estos sí tienen una lordosis lumbar, pero es una lordosis lumbar muy poca, de muy poca angulación. La mayoría de los pacientes con este tipo de columnas tienen problemas principalmente de tipo discal a nivel del E4 y del E5 y del E5 y S1. También la pérdida de la poca lordosis cuando hay este tipo de degeneraciones es poco tolerada porque tienen poca capacidad para hacer retroversión pélvica. Las columnas tipo 3 se dicen que son las más armoniosas, esos ya tienen una incidencia pélvica que está más o menos entre 45 y 55 grados, y para este tipo de curva se dice que no hay una predisposición específica a degeneración porque digamos que no tiene factores estresantes mecánicos que afecten un segmento en específico. Y estos pacientes en general tienen buena tolerancia a los cambios degenerativos por la edad porque tienen buena capacidad de adaptación por la capacidad de retroversión pélvica. Y los tipo 4 son incidencias pélvicas por encima de 55 grados, es decir, pacientes con incidencias pélvicas muy altas, tienen gran predisposición a las listesis ísmicas y estenosis del canal por hipertrofia de los elementos posteriores, porque como esos pacientes, como tienen incidencias pélvicas altas, tienen unas lordosis también lumbares muy pronunciadas y eso genera estrés en los elementos posteriores y suelen presentar hipertrofia facetaria y hipertrofia del ligamento amarillo, y casi estos pacientes tienen un dolor facetario importante. Tienen gran capacidad de retroversión pélvica, por lo cual este tipo de pacientes toleran por muchos años el desbalance sagital porque, o la pérdida de esa lordosis lumbar porque tienen gran capacidad de retroversión pélvica. Ahora, cuando uno, ya conociendo los tipos de columna, conociendo cuáles son los sitios anatómicos de mayor estrés de acuerdo al tipo de columna y esa capacidad compensatoria que tiene la rotación pélvica, pues hay unos mecanismos también adicionales que ayudan al paciente a hacer una compensación y eso va a hacer que mantengan esa línea de gravedad que les había dicho, a pesar de que el SB esté desbalanceado, pero mantienen la línea de gravedad en el punto que es y mantienen la mirada horizontal, que es, digamos, que es el objetivo de la adaptación del cuerpo y que son mecanismos que permiten que el paciente, digamos, tolere esos desbalances y se demore un poco más en consultar. Entonces, uno de los mecanismos compensatorios principales es a nivel segmentario. Lo que hace la columna lumbar cuando pierde su lordosis es que trata, digamos, de simular la lordosis haciendo una hiperextensión del segmento de mayor estrés mecánico que tiene. Por ejemplo, en este caso, L3, L4. Entonces, este elemento hace una hiperextensión, pero al hacer una hiperextensión, tratando de recuperar esa lordosis, genera una estenosis y un estrés sobre los elementos posteriores de esa columna, específicamente sobre las facetas, ¿sí? Y eso va a generar una artrosis facetaria y por ende una estenosis del canal. A este signo, y también puede generar una retrolistesis, a este signo de hiperextensión se le llama el signo de la inclinación y uno ve que hay un espacio que está relativamente más abierto que otros y los elementos posteriores están más estenosados. Esto es uno de los primeros mecanismos compensatorios cuando está perdiendo la lordosis de la columna lumbar, que es el signo de inclinación, porque esto genera hipertrofia de los elementos posteriores y retrolistesis. Una vez entonces esa inclinación no es suficiente para recuperar esa lordosis, lo que hace el cuerpo es hacer retroversión pélvica, que es de lo que estoy hablando todo este tiempo. Miren, por ejemplo, este paciente tenía un tipo de columna tipo 3, ¿cierto? Una lordosis con su sifosis armónica, empieza a perder la lordosis, entonces lo que empieza a hacer el cuerpo es retroversión pélvica y miren que esa inclinación pélvica o el pelvic tilt, miren acá cómo está, digamos, en un valor normal, pero cuando ya está más desbalanceada, esa retroversión pélvica trata de mantener la línea de gravedad y miren que esa inclinación pélvica se aumenta o ese pelvic tilt se aumenta. También a nivel torácico y cervical, como les había comentado en la charla pasada, hay cambios adaptativos, hay una disminución de la sifosis torácica, pero esta disminución no es muy significativa y eso es principalmente por los músculos erectores de la columna y hay un aumento de la lordosis cervical como lo vimos en la charla pasada como mecanismo compensatorio y esto puede llevar también a desbalance cervical, estenosis del canal, mielopatía y pérdida del SBA. Mire que tiene pérdida del SBA, pero
mantiene la línea de gravedad. Y hay un cambio que también es muy importante, y es que una vez entonces falla la hiperextensión del segmento, es decir, el signo de inclinación se dio, no pudo compensar. Hay retroversión de la pelvis o aumento del pelvic tilt y tampoco pudo compensar. Hay disminución de la sifosis dorsal y aumento de la lordosis cervical y tampoco pudo compensar. Esta pérdida de la lordosis lumbar. Entonces el próximo, digamos, mecanismo compensatorio es que los miembros inferiores adoptan una posición tratando de llevar el centro de gravedad un poco más adelante, ¿sí? Y lo que hacen es que hacen una flexión de la rodilla y una hiperextensión del talón. ¿Esto para qué? Para poder alinear esta inclinación de la columna hacia anterior y tratar de mantener la línea de gravedad sobre las cabezas femorales y sobre el conducto y sobre la porción posterior del conducto aductivo externo. Entonces miren que no solamente los cambios compensatorios se dan a nivel pélvico, a nivel de la misma columna lumbar, la sifosis dorsal y la lordosis cervical, sino que también cuando el paciente ya tiene un desbalance muy grave y ya estos mecanismos compensatorios no son suficientes, ya le toca a los miembros inferiores tratar de compensar este desbalance para poder mantener la línea de gravedad y la mirada horizontal. Y lo que hacen es una flexión de las rodillas y una hiperextensión de los tobillos. ¿Esto a qué va a llevar? Obviamente, pues esta posición genera mayor artrosis degenerativa de esas articulaciones y el paciente va a consultar también por dolor a nivel de esas articulaciones. Ahora, si el paciente tenía una artritis reumatoide que le llevó a una degeneración temprana de esas articulaciones, pues esos mecanismos compensatorios no van a tolerar este desbalance, pues el paciente va a consultar de forma más temprana. Muy bien, entonces, viendo los mecanismos compensatorios, ahora, ¿cómo hacemos para medir ese desbalance de la columna cervical, de la columna vertebral, principalmente a nivel dorsolumbar? Entonces, una de las principales medidas es el SBA, el Sagittal Vertical Axis, o eje vertical sagital, que se mide como una línea de la plomada que empieza en la porción central del cuerpo S7 y baja de forma derecha. Normalmente este SBA pasa por detrás o por la porción posterior superior de S1, como vemos acá. Esto es un esquema en el cual podemos ver que cuando este SBA no pasa por detrás de la porción supero posterior de S1, sino que está por delante, pero no es mayor de 5 centímetros, digamos que este SBA está parcialmente desbalanceado o levemente desbalanceado, o sea que hay un desbalance de la columna que en el momento se está compensando por todos los mecanismos de los cuales hemos estado hablando. Pero cuando supera este umbral, que son 5 centímetros, ya la columna está completamente desbalanceada. A pesar de los mecanismos compensatorios de retroversión pélvica, pérdida de la sifosis dorsal y aumento de la lordosis lumbar y angulación o flexión de la rodilla y hiperextensión del tobillo, esta columna, a pesar de esos mecanismos compensatorios, están desbalanceados. Ahora, este SBA es una medida que nos sirve a nosotros para comparar los pacientes pre y poscirugía, porque es una medida que cuando nosotros hacemos las correcciones que vayamos a hacer, este SBA suele revertir y suele, digamos, mejorar. O pasa a una porción que está parcialmente desbalanceada o pasa a una porción que está completamente balanceada. Pero es una medida que nos sirve para darnos una idea muy general de si el paciente está desbalanceado o no, y nos sirve principalmente para hacerle seguimiento al paciente. Sin embargo, este SBA, digamos que como no tiene en cuenta los parámetros espinopélvicos, porque miren que es una medida que va desde la plomada S7 y que va recta, el mayor, digamos que el parámetro que más nos habla de si realmente la columna está desbalanceada a pesar de las compensaciones es el ángulo sacroespinal. Y es un ángulo que se da, que se mide trazando una línea entre la porción central de S7 y la porción central del platillo superior de S1.
¿sí? Y después de trazar esta recta, medimos un ángulo entre esta recta, ¿sí? Y una línea que pasa o que dibuja la pendiente sacra, ¿cierto? O el sacral slope. Esta medida de este ángulo, que normalmente es grande, es más o menos 135, más o menos 8 grados, cuando este ángulo se ve disminuido, francamente, ¿sí? Es decir, por debajo de 100 grados, es porque esta columna está muy tirada hacia adelante, a pesar de que esta compensación pélvica está dada, ¿cierto? Entonces, este ángulo sacroespinal es el que mayor, digamos, medida fidedigna me da del desbalance sagital de la columna dorsolumbar. También se ha propuesto otro ángulo, que es el ángulo T1 pélvico, ¿sí? O el TPA. Este ángulo lo que hace es que nos da también una idea del desbalance o de la traslación anterior de esa columna dorsolumbar cuando está con algún proceso patológico de desbalance. Se mide entre el centro de T1 y las cabezas femorales y la línea de la pendiente sacra. Normalmente el valor es alrededor de 14 grados. Cuando este ángulo aumenta, es decir, esta columna está muy tirada hacia adelante, a pesar de los mecanismos compensatorios, se dice que esa columna está francamente desbalanceada y este ángulo específicamente se ha relacionado con escalas de dolor y discapacidad en la calidad de vida de los pacientes, porque cuando está muy aumentado, por encima de 14 grados, los pacientes suelen tener mucho dolor y suelen estar muy discapacitados. Y esto nos habla de que el paciente está francamente desbalanceado y que va a requerir manejo quirúrgico por parte del grupo de neurocirugía. Ahora bien, sabiendo los mecanismos compensatorios y las formas de medir ese desbalance de forma general, ¿cómo hacemos para integrar todos los mecanismos compensatorios y que eso nos dé una idea de cuánto tenemos que corregir esa lordosis de esa columna lumbar? Entonces, se ha propuesto, ¿sí?, tomar varias medidas. Lo primero es que usted puede utilizar o el TPA o este ángulo de traslación de C7, en donde usted traza un ángulo entre la porción central del cuerpo de C7 hasta el ápex de la lordosis lumbar, junto con otra línea que va desde el punto de la línea de gravedad hasta ese ápex. Este ángulo, que se llama ángulo de traslación de C7, le da un valor sobre cuánto está la columna dorsolumbar tirada hacia adelante, o el TPA también le sirve. Entonces usted toma ese valor y lo anota. También usted mide cuál es la diferencia entre el pelvic tilt que tiene el paciente, es decir, la inclinación pélvica que tiene el paciente, o sea, la compensación que hizo el paciente menos el pelvic tilt ideal de acuerdo a la incidencia pélvica que el paciente tiene de forma natural. Cuando usted resta estos dos valores, eso también le da un ángulo o un valor y usted lo anota. Y por último, usted mide cuál es el ángulo de oblicuidad femoral, ¿sí?, que está medido entre la línea vertical sobre la cabeza femoral y la línea que va sobre la porción superior de la diáfisis del fémur. Cuando usted mide este ángulo de inclinación, eso también le da otro valor. ¿Qué se ha dicho? Y es que cuando usted suma los tres valores, eso le da una idea de qué tan desbalanceada está esa columna, y junto con la lordosis que usted espera para ese tipo de incidencia pélvica, le da más o menos una idea de cuánto es el valor de corrección que usted necesita para recuperar esa lordosis lumbar. Entonces usted ahí dice, bueno, entonces tengo una pérdida de tanto, estos tres ángulos me dan un ángulo de tanto, y la lordosis lumbar de este paciente, de acuerdo a la incidencia pélvica, es tanto. Entonces usted dice, bueno, con eso le puedo poner un cajetín de tantos grados a nivel de este espacio que está tan estenosado, es donde más pérdida de lordosis lumbar estoy teniendo, y eso, digamos, es como la lordosis que quiero recuperar. Entonces, integrando todos esos parámetros, uno puede darse una idea más o menos de cuánto es o de cuánta es la corrección que tenemos que hacer para recuperar esa lordosis lumbar, y pues obviamente con ello también definir cuánto voy a instrumentar al paciente, o tanto, qué tantos niveles voy a instrumentar, y si va a ser solamente vía anterior o posterior también. Entonces, como conclusiones de este seminario,
tenemos que toda corrección de la columna dorsal debe ser con base realizar un adecuado balance sagital, teniendo en cuenta todos los parámetros que hemos visto, que el punto de partida para análisis del balance sagital es la incidencia pélvica, porque mire que de eso depende todos los cambios, los tipos de columna que tienen los pacientes, y es fundamental integrar el SBA y la adaptación de los miembros inferiores a los cálculos de la corrección, porque son parámetros compensatorios que también se tienen que tener en cuenta. Bueno, muchas gracias, eso es lo que les tenía para hoy. Muchas gracias por su atención. Johan, muy buena tu charla, pero a mí me gustaría que con un ejemplo práctico nos dijeras qué podemos hacer. Te voy a poner una diapositiva que tú pusiste y tú me dices qué hacemos en este caso. Espera un segundito, Johan, por favor. No me salió. Por favor, Johan, poner la foto de la viejita con un SBA aumentado. No, ya tienes que compartir. Esto. Poneme grande la foto de la radiografía, por favor. Bueno, esto es lo que tenemos en la vida real. Decime con esa radiografía cuántas cajas le pones, cómo tomar la decisión, porque es que en la práctica, o sea, en la teoría todos los días aparece un ángulo nuevo, una medida nueva, una cosa distinta, y yo creo que esto nos está enredando cada vez más y nos está poniendo las cosas más difíciles. Lo que yo manejo, pero que ya dijiste que no servía, era la lordosis lumbar menos la incidencia pélvica, que nos debería dar más o menos 9, y entonces de ahí calcula uno los cajetines. Eso me parece lo más práctico. Pero como hablaste de las 4 columnas, ya dijiste que esa medida no servía. Entonces, decime, en esta paciente, ¿cómo manejarías la situación? Listo. Bueno, entonces mire pues cómo es el análisis de esto. Pues aquí no hay forma de medir, pero aquí vemos que el paciente de por sí, ¿cierto?, tiene una incidencia pélvica que es alta, ¿cierto? Más o menos, pues, ¿cierto? Más o menos tiene una incidencia pélvica alta, por lo cual esta paciente normalmente debería tener una lordosis lumbar, digamos, también importante. Aquí vemos que esa lordosis lumbar está bien perdida, vemos algo de listesis aquí, L5S1, ¿sí? Y pues los elementos no se ven muy bien, que digamos, en esta foto. Yo lo que haría es que, digamos, esta paciente específicamente, a pesar de que no se ve muy bien, tendría que recurrir, digamos, no sé, de pronto a una caja L5S1 con buena, que me dé, digamos, una lordosis, no sé, digamos en este caso, pues calculando... Perdóname, le interrumpo. Calculemos que la incidencia pélvica en este paciente es 55. 55 grados. Y tiene una lordosis lumbar, pues por lo que veo ahí, de 10 grados. ¿Ves? 55. Listo.
Entonces, por el cálculo que aquí nos proponen, más o menos hay que recuperar una lordosis lumbar en esa paciente más o menos hasta 45 o 50 grados, ¿cierto? Y digamos que tenemos 10 grados de lordosis lumbar, habría que poner por lo menos 1 o 2 cajetines que nos ayudaran a alcanzar ese valor. Digamos, en este caso, pues yo diría que habría que poner, pues no veo muy bien aquí cómo está configurado, pero habría que por lo menos hacer una cirugía que nos recuperara hasta más o menos 40 grados, 45 grados de lordosis lumbar. Ahora, hay que tener en cuenta también, es que hay que tener en cuenta también la medida de la oblicuidad de los miembros inferiores, ¿sí? Y también el ángulo, el TPA. O sea que según eso le pondrías 3 cajas para darle 40 grados. Ya tiene 10 grados, por ejemplo. Sí. ¿Y nos faltan cuánto? Pues, nos faltan 40. Nos faltan 30. Entonces, nos faltan 30. Entonces le pondrías 3 cajas de 10. No sé cuánto vienen las cajas. De 12. De varios niveles. Bueno, me gusta. Esto no es tan sencillo. Me gustaría ver, Gustavo, ¿qué opina en este ejemplo que pongo? Nacho, ahí me escuchas. Aló. Te escuchamos muy bien. Este tema sigue siendo, digamos, bueno, o con lo que habló Joan hoy, digamos que habló de la teoría. Es una pregunta, digamos, un poco, digamos, osada desde el punto de vista práctico de cuántos niveles de corrección requeriría esa paciente, basados únicamente en la imagen de perfil. Digamos que sigue siendo un tema todavía más teórico que práctico, y hay un concepto, digamos, reciente del que vamos a hablar la próxima semana, y son las escalas de clasificación de la deformidad espinal y cómo se hace el planeamiento quirúrgico. De eso vamos a hablar la próxima reunión, y es el concepto de cuando una columna está desbalanceada o está en imbalance sagital y cuando una columna está compensada, que parece que son términos completamente diferentes. Una columna no tiene que estar en un balance perfecto para estar compensada, y Rosoli recientemente ha tratado, digamos, de diferenciar los dos términos, pero en términos generales todavía quedan algunos vacíos, digamos, en la definición, pues que hay que irlos llenando a medida que vayan apareciendo, digamos, otros conceptos. Por ejemplo, recientemente se ha incluido la inclinación del fémur en la corrección de las deformidades. Pero algo que sí es muy claro es que es muy diferente un paciente en un imbalance teórico de 60 años cuando lo comparas con un paciente de 80 años. Muy posible, las metas son completamente diferentes. Entonces, cada una de las deformidades hay que adaptarla a la situación personal del paciente o a la situación individual del paciente, como para tomar una buena decisión. Y otra cosa es, como vos lo estabas diciendo ahorita, como un paciente en el cual vos definís una meta, ¿cómo lo llevas a la práctica? O sea, cuando ya tenés el paciente acostado boca abajo y ya tenés, digamos, la columna expuesta, ¿cómo trasladas ese valor teórico a la práctica? Entonces, realmente si hay algunas estrategias que se pueden aplicar para hacerlo. Entonces, yo pienso que hoy era una aproximación teórica de lo que era el balance sagital, pero la próxima reunión vamos a hacer, digamos, un análisis práctico de cómo se corrige la deformidad o cómo se enfoca desde el punto de vista práctico la deformidad en los pacientes con deformidad con imbalance sagital de origen degenerativo. Pero sí, sigue siendo un tema que todavía tiene muchos vacíos conceptuales.